documento de septiembre de 2017, donde una superficie de, ahora verán, según 1 millón y pico de metros cuadrados, del campo militar número 1, que no estaba regularizado, del campo militar 1F de la salida Constituyentes, no estaba regularizado, es adjudicado, es absorbido para la zona militar, no estaba regularizado, era dentro del campo militar, pero no estaba regularizado el 5 de septiembre de 2017. Y luego, poquito después, el 2 de octubre de 2017, lo venden. Venden 1.278.435 metros cuadrados de un polígono mayor de 1.477.439 metros cuadrados. Lo autoriza a la Secretaría de Hacienda, MID o MEADE, como le quieran decir, con toda la autorización del secretario de la Defensa Nacional. Habían expropiado terrenos, aquí están todos los antecedentes, desde 1942 habían expropiado terrenos. Luego el 5 de septiembre se adjudicaron esta parte que no estaba regularizada de 202.224 metros cuadrados y luego hacen todo el proceso de vender a la empresa que está construyendo el tren Toluca, México. Es gravísimo. Campo Militar 1F está vendido ya una parte. Nosotros lo veníamos denunciando. Lo voy a hacer muy puntual el domingo en una rueda de prensa, pero quise adelantar porque me parece que la información es cabroncísimamente fuerte. Son documentos oficiales, lo que tengo aquí en mi poder, 2 documentos oficiales. No voy a decir cuál es el origen de estos, pero son documentos que se puede acceder públicamente a ellos. Ahí estaban, no es ningún secreto, los cabrones han venido haciendo la venta del campo militar 1F, no tienen madre, haciendo negocio con, bueno, pues si han vendido el petróleo, pues que no vendan el campo militar 1F, pues está cabrón, es muy grave y decidí no esperar, por supuesto que el domingo con todos los elementos, con todos los detalles, pero decidí que este video exista, no vaya a ser el diablo, ¿no? Ahí está la información, es muy grave, muy grave. Responsabilizo a Cienfuegos y a MID, secretario de la Defensa y secretario de Hacienda, de regalar 1.200.000. Ya había dicho la cifra. Es 1.278.435 metros cuadrados del campo militar 1F, que está a la salida de la Ciudad de México, el DF, en Constituyentes. Y es ahí donde Madero se vuelve gigante y dice Madero: no sería yo hombre si no convoco al pueblo de México a las armas para deponer al usurpador. Y convoca el 20 de noviembre a las 6 de la tarde a la revolución, que fue la Revolución Mexicana en 1910. Y abrió el paso a una dictadura militar feroz que hizo tropelía y media. Mandó asesinar, por ejemplo, al senador Belisario Domínguez, quien denunció los excesos y la ilegitimidad de Victoriano Huerta. Villa aquí, de lo que hoy es Madero, donde hoy está las tiendas Zara, en esa esquina, enfrente de no se llama Tower Records, es tienda de discos Mix-Up. Ahí enfrente hay una foto de Francisco Villa poniendo el nombre de Madero a la calle después de su asesinato. Venustiano Carranza, que cometió muchos errores, pero no le faltó el valor y la determinación de plantarse frente a Victoriano Huerta y encabezar la rebelión armada nuevamente. Y hoy se cumplen 100 años. Y es muy importante porque hoy a 100 años, por primera vez desde que la izquierda gobierna la ciudad, el ejército está aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, como si fuera una feria popular. Yo lo lamento mucho, no porque esté peleado con el ejército, sino porque hay 70.000 muertos en el sexenio de Calderón, violaciones a derechos humanos y garantías constitucionales. Decía Calderón que no había desaparecido, se acaba de reconocer 27.000, el desgobierno de Peña Nieto.
27,000. Se habla de 300,000. Entonces hoy, que se cumplen 100 años del asesinato de Madero, nosotros queremos aquí recordar a ese conocido como mártir de la democracia y recordar que cualquier cosa que parezca imposible es perfectamente realizable si el pueblo se levanta. Podemos correr a Peña Nieto, podemos correr, no merecemos a ese gobierno. Así como no merecíamos a Calderón, mucho menos merecemos a Enrique Peña Nieto, un ignorante, un represor, un torpe, un vendepatrias que quiere entregar los yacimientos petroleros. Sino de tener un control sobre los mexicanos. Porque lo que hizo Madero fue eso, de manera civil enfrentar a un gobierno autoritario en 1910 y que tuvo las agallas de pensar que la democracia era posible en México. Y es cierto, debemos llevar a cabo para lograr un cambio en México. Y por eso conmemoramos a Madero hoy. Es un mártir. Nos parece una falta de respeto cuando esperamos el arreamiento de bandera que estén interrumpiendo la ceremonia de los 100 años de la muerte, del asesinato de Madero. Estamos conmemorando los 100 años del asesinato de Madero, que empezamos el evento antes de que viniera la banda a este lugar.
escenario del asesinato de Madero hace 100 años. Aquí detenido se lo llevaron a Lecumberri y ahí asesinaron a Madero. Y justo cuando estábamos desarrollando este encuentro, empezaron a Peña, ¡fuera Peña! 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 Viernes ya, Día de la Candelaria, espero que hayan disfrutado de sus tamales. A mí no me tocó pura madre de tamal, pero bueno, fíjense que el 15 de febrero tiene el plazo para desocupar el campo militar número 1F, los militares que ahí residen, que ahí habitan. Ningún medio, SDP, otro Tiempos Modernos, paren de contar, ha hecho eco de esta denuncia importante, muy fuerte, de 8,5 millones de metros cuadrados de bosque que están entre Constituyentes y Reforma, a la salida hacia Toluca, que el secretario de la Defensa, Cienfuegos, está vendiendo. Ya vendió 1,300,000, salió publicado el 2 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, y venden todo, desocupan todo. El gobierno del DF sostiene que no hay autorización para tocar los millones de metros de bosque que se deben preservar, pero el problema es empezar. Ya vendieron el campo militar y después los van a hacer el tiradero del bosque, como ya tiraron una zona muy importante para meter el tren rápido de Toluca a México. Toda la zona colonial del centro histórico, que es patrimonio de la humanidad, la Roma, la Condesa, han tirado casas hermosísimas en la noche, pagan la multa y les vale madre. Bueno, pues el bosque peor, es suicida, es una irresponsabilidad, es una codicia bárbara, pero los militares van a ser enviados a la calle. Quienes estaban habitando ahí, algunos los mandaron a Puebla, o los están mandando a todos, pero no hay casas, están en tiendas de campaña, y hay otros que ni la promesa de casa tienen, no tienen ningún ofrecimiento de vivienda. O sea que el ejército va literalmente a la calle, mientras el hipócrita de Cienfuegos y de Peña dicen que están preocupados por el ejército, que la ley de seguridad interior para darles un marco jurídico donde puedan operar a pesar de que llevan 11 años en la calle bañando en sangre al país. Ese es el ejemplo claro, verdaderamente lo que les interesa a los militares. Nada, se van a la calle literal, pero a vivir, no a trabajar, no a enfrentar al narco, a la calle, cuando ya tenían vivienda en una zona hermosísima, boscosa, con construcciones del siglo XVI y con un acueducto que es de antes de la llegada de los españoles. Ya he insistido que a un lado está la casa de Vasco de Quiroga. El destrozo es monstruoso, la venta es inmoral, ilegal, bárbara, nadie autorizado y nadie alza la voz. Yo he recibido amenazas de muerte por denunciar la venta del campo militar número 9. Pues el 15 de febrero estaré al mediodía ahí en Vasco de Quiroga, afuera del campo militar, otra vez denunciando la venta inmoral, ilegal, bárbara, absurda del campo militar número 9. Acompáñenme al mediodía en la entrada de Vasco de Quiroga. La instalación militar es propiedad federal y la están vendiendo. Su ingreso sin autorización se considera un delito, será sancionado, pero vean atrás lo que hay. Miren nada más el aparato que pusieron. Miren nada más el aparatazo. Vengo solo, hombre. Miren nomás el aparatazo que pusieron para recibirnos. Es de locos, cabrón. O sea, se dan cuenta, es verdaderamente absurdo. Absurdo de todos los absurdos. Vean nada más, cabrón. O sea, vean esto. No doy crédito. Vean nada más. ¿Cómo es posible que para un ciudadano que viene a documentar quieren vender el campo militar? ¿Cómo puede ser que quieran vender el campo militar y pongan este aparatazo para que yo no pueda ingresar? Miren, es una zona boscosa, como pueden observar. Es una zona bellísima. 8,5 millones. Miren nada más el aparatazo que hay cuando lo que venimos es a ver la zona que venden. Miren, acá les muestro, acá muestro el desastre que es la entrada. Desastre que es la entrada a Constituyentes.
Ahora que todavía no hacen de esto una zona habitacional, porque quieren 7,5 millones de metros cuadrados construir en esta zona boscosa. Es una zona muy importante, militar, el campo militar 1F, y estos letreros que no los hay regularmente, la instalación militar es propiedad federal. No van a tener que reprimir porque ni modo que vayamos a ingresar a la fuerza. Es ridículo el aparato que ha montado el jefe de ustedes. Pero les recuerdo que el ejército tiene un origen de la revolución, que hombres y mujeres sin formación militar se enfrentaron al ejército formado por el dictador de Porfirio Díaz y por el ejército que asesinó en un complot armado en la embajada de Estados Unidos al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. A un ejército que tiene como algunos de sus más destacados generales al general Francisco Villa y al general Emiliano Zapata. Pero inclusive quienes tuvieran alguna vena medio reaccionaria, aún el general Álvaro Obregón es un orgullo para el ejército mexicano. El único militar que no perdió una sola batalla en toda la lucha revolucionaria y en la guerra civil. Ese ejército debe unirse al pueblo. Ese ejército debe salvar a la patria. Ese ejército debe construir un país de libertades. Hago un llamado al pueblo uniformado. Hago un llamado a los hombres y mujeres del pueblo al servicio de la patria, desde las Fuerzas Armadas, a que hagamos un movimiento popular único que salve a la patria. Miren, quizás algunos de ustedes participaron ahora que fueron los sismos y han visto a responsables del gobierno inútiles, corruptos, incapaces, que le ofrecen al pueblo que perdió todo en el sismo. Le ofrecen un crédito bancario a 20 años y que no estén en el buró de crédito. Miserables, ladrones. Hay dinero para el pueblo, pero se lo dan al capital extranjero, a la banca extranjera, a sus amigotes que construyeron las carreteras, a los que les quieren regalar, porque eso de que van a vender el campo militar número 1F es una patraña, se lo quieren regalar a sus amigotes para que hagan negocio, mientras el pueblo cada día sufre más hambre, más miseria, más injusticia, más desesperanza. Ustedes son hijos del pueblo, son hijos de la patria, y a la patria deben responder, y no a esa camarilla criminal que baña en sangre el país. Ustedes les ha tocado seguro combatir al narco y ver las redes de complicidad del gobierno. Ustedes se enfrentan al plomo plata, a la corrupción, a la descomposición, a la impotencia de que no hay autoridad judicial que valga, que está todo corrompido en nuestra patria y que tenemos que rescatarla. Y también es cierto, había imágenes de pueblo uniformado, de hombres y mujeres que sirven a la patria desde el ejército, que hicieron su tarea de compromiso con el pueblo. Hay imágenes hermosas de esa tarea conjunta de militares y civiles para darle la mano al hermano y a la hermana que estaban necesitados. De ese ejército sí nos sentimos orgullosos, no del ejército que mata en manifestaciones pacíficas, no del ejército que desaparece, no del ejército que reprime, no del ejército que ejecuta órdenes asesinas, sí del ejército surgido de la revolución y de los hombres y mujeres que aún conservan su vocación de servicio, su patriotismo y sus sueños de libertad. Vamos a caminar juntos, yo estoy convencido de ello.
Vamos a estar en un solo camino los hombres y mujeres, más allá de cualquier militancia partidaria, que estamos preocupados por el estado de cosas que vive nuestra patria. Salvador Cienfuegos quiere vender la zona militar del campo F1. Lo están oyendo ustedes bien. 8 millones, más de 8 millones de metros cuadrados, pretende privatizarlos, pretende mandarlos a la voracidad de las inmobiliarias rapaces que ahora en el sismo están en el centro, en el ojo del huracán por la corrupción vinculadas con el gobierno, bajo el título Transformación y modernización de la industria y la infraestructura militar. Pretende Cienfuegos, miren nada más, aquí traigo todo el acordeón, toda esta zona que ven, es una zona del bosque de Chapultepec, a un lado de Constituyentes, y toda esta área verde pretende entregarla a las inmobiliarias. Quiere darle 7,5 millones de hectáreas a la construcción para hacer departamentos, para hacer un centro comercial, para hacer barbaridad en un área forestal importantísima. Ya lo anunciaron el 28 de agosto, se hace la industria militar en Puebla, ahí está con Tony Gali, el gobernador poblano, Cienfuegos, y aquí el 12 de septiembre ya poniendo la primera piedra, rapidísimo van, pero quiero mostrarles, sin pero, un documento confidencial, ahí pueden ustedes observarlo, donde se le informa al secretario de la Defensa cómo va el cambio de uso del suelo, porque necesitan hacer la desincorporación, el cambio de uso del suelo de esta área tan importante que tiene ahí nada menos que un monumento histórico del siglo XVIII, la Real Fábrica de Pólvora. Bueno, pues todo eso lo quieren vender, el casino militar, la tienda, hay 535 viviendas. Aquí en el documento, en el informe confidencial sobre la venta del predio de Santa Fe, reconocen que los dos principales problemas que tienen son el abasto de agua, es una zona verde, capta agua de lluvia, pero no es una zona de abasto de agua, y lo que hoy se le llama movilidad. Si hoy es un desmadre circular por Constituyentes y hay solo 535 viviendas, imagínense el caos que generaría 5,000 viviendas, centros comerciales y todo lo que implica ahí. Piensa en el tren disque rápido que ya lo da por terminado Erubiel Ávila, que tenga una estación desde Toluca antes de llegar a la estación final. Miren lo que hay, ahí ya les mostré el mapa general, aquí está la fábrica Real Pólvora del siglo XVIII y el área verde. A ver, se han privatizado puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, minerales, agua, petróleo, telecomunicaciones, banca, todo. Pero que se privatice una zona militar en la capital del país para aumentar los beneficios de las inmobiliarias, que en Santa Fe, en el edificio del Pantalón, hicieron un edificio diferente al que tenían autorizado, metieron material de menor calidad y está dañado y no pueden habitar las viviendas la gente que ahí compró, gente de muy buen nivel de ingreso económico, y ahora quieren darles esta área. Es verdaderamente infame. Lo que estoy denunciando es una verdadera brutalidad. Tenemos que detenerlo. Yo estoy valorando hacer una denuncia de juicio político por vender a la patria a Salvador Cienfuegos, comandante, secretario de la Defensa Nacional. Es verdaderamente monstruoso lo que estoy denunciando y todo está documentado. Este es el primer paquete de documentos que hemos decidido dar a conocer y seguiremos dando a conocer más si es necesario para detener esta privatización. Termino, lo más importante, ya que se van de ahí, no se vende, se mantiene el área verde para acceso y cuidado del pueblo de México. El casino, las canchas, todo eso se le permite acceso a la población de la Ciudad de México. Las 535 viviendas se sortean entre los damnificados y se les dan sin ningún costo para resolverles el problema de la vivienda, y me parece que de entrada esas deberían ser las medidas a tomar en vez de estar pensando cómo vender el patrimonio del pueblo de México. La discusión que ellos tienen es que no se les pongan trabas para que tenga el mejor precio de venta y ya después el gobierno del Distrito Federal y los desarrolladores inmobiliarios se hagan bolas para resolver el problema de la movilidad y del abasto de agua. No tienen calificativo, no tienen vergüenza. Es inmoral, es ilegal, es una barbaridad
y debemos detenerlo. Muchísimas gracias, compañera senadora Laida Sansores. Quiero agradecer en primer lugar el espacio aquí, porque ha habido amenazas de muerte. Hace 8 meses que estamos denunciando esto. Debo decir con franqueza que los medios no habían sacado nada, que es reciente que este tema está puesto en el centro y que en estos días, también a principios de marzo, fue asesinado el coronel Sergio Vallardo por haber denunciado la venta de estos, yo me lo sé en metros cuadrados, 8,5 millones de metros cuadrados de bosque. Es un área muy grande que está a la salida de Reforma y Constituyentes y Vasco de Quiroga. Es un área fundamentalmente boscosa que, como aquí se ha dicho, es abasto de agua de la Ciudad de México. Hoy es una pesadilla, Constituyentes y Vasco de Quiroga. Si se hace un centro comercial y edificios de lujo, pues sería una barbaridad. Bajo el argumento de la modernización de la industria militar mexicana, se está deshaciendo de la fábrica de cartuchos, la ensambladora de vehículos militares, la fábrica de cohetes de aeronáutica, la planta de estirnato de plomo, polvorines, comedores, agrupamientos, servicios, célula de bomberos, polideportivo, sucursal de Banco del Ejército, casino militar, stand de tiro, fábrica de destrucción de plásticos, fábrica de metal mecánica de punzones, destacamentos de seguridad física, almacenes de municiones, fábricas de pintura, centro de investigación, fábrica de organización y carga de proyectiles, unidad médica, departamento de mantenimiento eléctrico, subestaciones eléctricas, fábrica de granada, departamento de mantenimiento, plantas tratadoras de aguas residuales, departamento de informática y 4 unidades habitacionales que tienen 5 años de construcción. Además de esto, como aquí ya se adelantó, está la fábrica real de pólvora de la época de la colonia, hay un acueducto de antes de la llegada de los españoles, hay un acueducto de la época de los españoles. A un lado de esta zona está la casa de Vasco de Quiroga del siglo XVI, que está bajo responsabilidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y hay, no me alargaré, hay 2 documentos públicos. Esta información se nos hizo llegar por miembros del Ejército, que nos dijeron que estaban vendiendo el campo militar número 1F y nosotros no damos crédito porque han vendido puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, petróleo, telecomunicaciones, pero que vendieran una zona militar nos parece un agravio grande a las Fuerzas Armadas del país y al patrimonio nacional. El 5 de septiembre de este año pasado, 2017, en el Diario Oficial de la Federación aparece regularización de terrenos del campo militar número 1F y esa regularización de un número muy grande de terrenos solamente fue realizada para menos de un mes después, el 2 de octubre de 2017, vender 1.300.000 metros cuadrados con la autorización del entonces secretario de Hacienda, Meade, con la participación del secretario de la Defensa, Cienfuegos, a la empresa que construye el tren rápido de Toluca a la Ciudad de México. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas está detrás de este negocio millonario de $1,000 millones, de lo que es en realidad parte del bosque de Chapultepec, pegado a la zona de Santa Fe, una zona muy codiciada que no se puede visitar, se requiere de permiso para ingresar a esa zona militar, pero no se requiere de permiso para venderla, lo cual es el colmo del absurdo. La verdad es que esta venta no debe llevarse a cabo. Se llevó a Puebla, con eso termino, la construcción supuestamente de la nueva zona militar. Se puso la primera piedra en una zona desértica de Puebla y es lo único que han puesto. Los militares desde el 15 de febrero están siendo desalojados de sus viviendas en esta zona del campo militar número 1F, están en tiendas de campaña en la zona donde se pretende supuestamente modernizar la industria militar mexicana y es verdaderamente escandaloso este hecho. La verdad es que yo me permitiría sugerir a nuestros compañeros senadores y senadoras que efectivamente no solo se dé la comparecencia del secretario de la Defensa, porque hubo un rumor de que no estaba todavía la autorización de la venta, que todavía se estaba valorando, ni siquiera debería estar en consideración, sino que se detenga de manera definitiva la venta y que en todo caso esa zona verde quede como patrimonio ya del pueblo
que las viviendas sean entregadas a los damnificados del sismo y que si la zona militar quiere salir, bueno, pues que salga, pero no bajo la venta de esta zona tan importante, además de las pocas zonas boscosas que quedan de la Ciudad de México. Esto es lo que yo diría en esencia. Martes 20 de marzo de 2018, acabo de salir del Senado de la República, muy cálida, muy solidaria. La senadora Laida Sansores me invitó a una rueda de prensa para denunciar lo de la venta del campo militar número 1F. Estuvo el senador Manuel Bartlett, Mario Delgado, cabrón, se me van ahorita Marlon Berlanga y se me olvidó ahorita el nombre de otro compañero senador que también estuvo Arturo Romo, diputado local de la Asamblea del DF. Y miren, yo no había dado importancia a este tema. Por ahí hay una nota perdida de que el coronel Sergio Gallardo se había suicidado. Hay quien dice que lo asesinaron por denunciar lo de la venta del campo militar número 1F. Yo nunca vi al militar haciendo tal actuación, pero desde hace 8 meses o más yo tengo estos documentos que he venido dando a conocer, y este oficio confidencial de noviembre de 2016, ¿dónde está la fecha? Agosto de 2017, 11 de agosto de 2017, lo firma el coronel Sergio Gallardo, al que asesinaron. Es sobre el comité encargado de llevar a cabo la regularización, desincorporación y enajenación del inmueble que ocupa el campo militar número 1F. Y él ahí les hace una serie de señalamientos de que el gobierno del DF no quiere autorizarlo por las dificultades que implica. Él plantea que va a haber problemas de abasto de agua potable porque esa es zona de suministro de agua potable, que el jefe de gobierno por parte del consejero jurídico sean opuestos y que entonces el alto mando es el que debe participar, que está la fábrica real de pólvora, que son 7,5 millones de metros cuadrados de construcción a desarrollar en el interior del predio, o sea que liquidarían toda la zona boscosa, que es de 8,5 millones de metros cuadrados, y plantea aquí que la mezcla de uso del suelo y sus respectivos porcentajes es facultad de los ganadores de la licitación. Él dice pues que lo hagan quien compre el terreno en todo caso, porque evidentemente el área tiene problemas de movilidad y de abasto de agua. La recomendación es que por las condicionantes que hay, el porcentaje de cambio de uso de suelo y problemática de movilidad que impone la SIDUBI, salvo la mejor consideración o determinación de esta superioridad, se debe evitar con una conciliación política del superior nivel. Ni siquiera se está oponiendo, está alertando de una serie de dificultades y lo firman Roberto Nava Valderas, coronel jefe del Comité de Regularización, y el coronel subdirector general de Ingreso y Coordinación del Equipo de Trabajo Interinstitucional, Sergio Gallardo Bonilla. Pues él fue asesinado o se suicidó, dicen. Y como yo tengo amenazas de muerte, pues me parece muy delicado el tema, francamente. Nunca he tomado a la ligera las amenazas que han venido a raíz de que estoy haciendo la denuncia de la venta del campo militar número 1F en $1,000 millones. Es un ecocidio, es una barbaridad, es parte del bosque de Chapultepec. De ahí, desde tiempo inmemorial, se ha abastecido de agua la Ciudad de México. Hay un acueducto de antes de la llegada de los españoles, hay un acueducto de la época de los españoles, y en este momento, en este instante, en este segundo, de ahí se sigue abasteciendo de agua a la Ciudad de México. Es verdaderamente monstruoso lo que pretenden hacer bajo el pretexto de modernizar la industria militar mexicana. Hoy que platiqué con el senador Mario Delgado, me decía, yo le di el documento a Reforma y luego apareció este hombre suicidado. Yo dije, pues yo di a conocer esto hace 8 meses. Y lo han acallado, no sé por qué ahora ha tomado fuerza. Qué bueno que tome fuerza y qué bueno que se detenga y qué bueno que paren este tipo de cosas, porque me parece gravísimo que por este documento confidencial haya perdido la vida el coronel Sergio Gallardo. Llevamos por lo menos 7 meses denunciando la venta del campo militar número 1F. Por lo menos 7 meses diciendo que quieren vender 8,5 millones de metros cuadrados de bosque y una zona que tiene un área del Estado Mayor Presidencial
que tiene la fábrica real de pólvora, que tiene un acueducto de antes de la llegada de los españoles, que es una zona de abasto de agua para la Ciudad de México y que es una zona militar muy importante. ¿Cómo hemos llegado a que se vendan por simple voracidad, por hacer un negocio inmobiliario, por querer construir aquí adentro una plaza comercial, una zona residencial de alto nivel económico? Se está vendiendo el campo militar número 1. Se piden $1,000 millones. Según el diario oficial de la Federación, el 2 de octubre ya vendieron 1.300.000 metros cuadrados a la empresa que construye el tren Toluca-México. Ustedes son testigos de la devastación que se está haciendo del bosque, como si eso fuera un asunto menor. La verdad es que si los árboles dieran wifi gratis, la gente los cuidaría como si les fuera la vida. Pero como solo dan oxígeno, no les importa y tiran árboles a diestra y siniestra. Pero lo más grave, lo que a mí me parece que ofende el honor de las Fuerzas Armadas, es que vendan esta zona y que a partir del 15 de febrero a quienes ahí habitan, porque hay por lo menos 500 viviendas de militares en esta zona, los están mandando a Puebla, a un lugar donde no hay nada, en tiendas de campaña, en condiciones infames, cuando ya tenían una vivienda en este lugar. Bajo el pretexto de modernizar la industria militar mexicana, están destruyendo todo lo que aquí había para venderlo ni siquiera al mejor postor, sino a algún amigote de Enrique Peña Nieto, de Meade y de Cienfuegos. Es verdaderamente criminal la manera en que están tratando al ejército mexicano. Usarlo para justificar la corrupción de este gobierno y sus vínculos con el narco. Usarlo para reprimir al pueblo, porque en diciembre del año pasado aprobaron la Ley de Seguridad Interior, a pesar de que el ejército lleva 11 años en las calles haciendo labores de policía que no le corresponde, violando la ley. En diciembre aprobaron la Ley de Seguridad Interior para poner al pueblo uniformado en contra del pueblo. Yo pregunto al pueblo uniformado si de verdad su salario es el adecuado y suficiente para enfrentar la carestía permanente. Es evidente que no. 80% de nuestro pueblo es pobre y eso incluye al pueblo uniformado. Son solo los altos niveles los que tienen sueldos de privilegio y prestaciones que en realidad no son prestaciones, sino privilegios adicionales. No debemos seguir tolerando esta barbarie que se vive en el país. Yo aquí, en esta puerta del campo militar, quiero recordar que hace 3 días, dos niñas de 16, alguien dirá que alguien de 16 ya no era adolescente, una niña de 14, de nombre Nefertiti y Grecia Camacho, fueron asesinadas por la policía de Veracruz, diciendo que eran criminales, 16 y 14 años. Las niñas estaban desarmadas, están los testimonios que venían del cine y fueron asesinadas. Al ejército le ha tocado también perpetrar ese tipo de barbaridades. En la playa, 16 jóvenes fueron ejecutados tirados en el piso. Ese es un asesinato vil y cobarde. Si Estados Unidos nos invadiera y tuviera yo a un soldado norteamericano en el piso desarmado y le metiera yo un tiro, ese es un crimen de
guerra, además de una cobardía. No se debe ejecutar a quien está indefenso y desarmado. Y han promovido en las Fuerzas Armadas una visión fascista que ha generado un baño de sangre bárbaro en nuestro país. 16 tirados en el piso en Tlatlaya, Estado de México, 41 en Tanato, Michoacán, incluidos niños, 15 en Apatzingán, 11 jóvenes en Nochistlán, porque sostengo que fue el ejército disfrazado de Policía Federal. Y yo les digo, compañeros, pueblo uniformado, no podemos, no debemos seguir asesinando a nuestro pueblo porque de él salimos. El ejército, este ejército nuestro, que cada vez mandan más a la Escuela de las Américas a formarse, y antes no iba nadie, están mandando ya 200 cuadros de alto nivel a las Escuelas de las Américas, a labores de contrainsurgencia, que no es otra cosa que labores de tortura y de represión contra nuestro propio pueblo. Este ejército surgió de la Revolución Mexicana, surgió del pueblo que tomó las armas para abrir un camino de transformación en nuestro país. Este ejército es heredero del gran general Francisco Villa, del gran general Emiliano Zapata y no de Victoriano Huerta, de los traidores al pueblo. Enrique Peña Nieto es cierto que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero envilece las instituciones de la República y traiciona a nuestro pueblo. El 26 de octubre no voy a dejar de hablar sobre la Alianza de Negocios Bienes Raíces MEADE o MID Cienfuegos. A ver, 8,5 millones de metros cuadrados de bosque. La industria militar mexicana está asentada ahí. La escuela de la industria militar está ahí. La Real Fábrica de Pólvora, una edificación del siglo XVII, de la época de la colonia, también está ahí. Si tú vas sobre Constituyentes es imposible, está todo bardeado. Se ve algún área verde que destaca. Vieron, nos acercamos y con los letreros de que era ilegal acceder sin permiso, y no es, como ya ha dicho, ilegal venderlo, pero si ves las nalgas, las tienen descubiertas. Porque sobre Avenida Vasco de Quiroga están colonias populares que te permiten perfectamente fotografiar y poner en evidencia la destrucción que el tren rápido Toluca, Distrito Federal, está haciendo de esa zona boscosa. Ahí tú puedes acercarte sin problema y tener las evidencias de la destrucción que están haciendo y de la venta que ya realizaron de 1.300.000 metros cuadrados. En verdad es un escándalo. Han vendido puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, telecomunicaciones, banca, petróleo, todo. Bueno, pequeña digresión. Ya dijeron que no van a producir gasolina porque no es negocio. 16 veces más rentable que vender petróleo crudo es la refinación de gasolina. Hay países que no producen gasolina, que no tienen petróleo y producen gasolina y es un negocio. Y dice el cuñado de Salinas, director de Pemex, que no es negocio. Van a importar el 100% de la gasolina, ¿se dan cuenta? Vamos a estar en manos del capital extranjero y de las transnacionales petroleras para fijar los precios del valor de nuestra gasolina. Nosotros, productores de petróleo, y se ha regalado el petróleo. Cierro el paréntesis. Han vendido todo. Y que ahora vendan un campo militar. Es verdaderamente infame y lo más grave es que ningún medio de comunicación formal, solo los virtuales, están dando cuenta de semejante atraco. Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, y Mido Meade, secretario de Hacienda, son los que están haciendo la venta. Es el colmo y es gravísimo que nadie diga nada de eso. Ayer, con esto termino, interpusimos un amparo para detener la venta. Los ambientalistas deben manifestarse, el pueblo del Distrito Federal debe manifestarse, el pueblo del país debe manifestarse. ¿Cómo vamos a tolerar que inclusive un campo militar sea vendido cuando además es un desmadre la entrada y la salida del tráfico por Constituyentes y es de las pocas zonas boscosas que quedan? Era parte del bosque de Chapultepec y es una zona de captación de agua. Es infame que lo vendan y por más amenazas que me hagan, no voy a dejar de denunciar
que están rematando el patrimonio del país. 9 de noviembre, casi las 2 de la tarde. Fíjense que ayer acudí otra vez al campo militar número 1F, ahora sobre la avenida Vasco de Quiroga, la entrada principal que tienen ahí. Esta vez cerrada la reja con su leyenda, es delito ingresar a la zona militar sin autorización, pero no es delito venderla, es el colmo. Ahí hice un discurso a los militares que resguardaban la zona, le hicimos la clausura simbólica de bienes raíces Meade Omid Cienfuegos, un escándalo que estén vendiendo 1.300.000 metros cuadrados a un lado del ingreso a la escuela militar, de la industria militar. Ya tiraron una casa para pasar por ahí, están devastando el bosque. Y un joven que nos acompañó, fíjense lo que es la vida y cómo aprende uno cosas que ni idea tenía. Yo no sabía que se llama Vasco de Quiroga, porque ahí Vasco de Quiroga hizo una ermita, en realidad formó el pueblo de Santa Fe con sus primeros ensayos sobre las utopías que después llevó a cabo, basadas en Tomás Moro, que después llevó a cabo en Pátzcuaro, de la integración de pueblos indios y españoles. La única ciudad integrada que se dio fue Pátzcuaro, ahí nació la Universidad Nicolaita, pero sus esfuerzos empezaron en Santa Fe, yo no lo sabía, en una zona bellísima en ese tiempo todavía, lo que queda de bosque, está el río Tacubaya absolutamente contaminado, y ahí en una instalación del agua del Distrito Federal está una ermita que ahí va Vasco de Quiroga, es del siglo XVI, tiene una leyenda del siglo XVII, que olvides al mundo y a la vanidad. Precioso el lugar, absolutamente ruinoso. Está también edificado, que está completo, pero está a la vez en ruinas, ha sido abandonado a su suerte. No puedes llegar en auto, tienes que caminar un tramo, entras a una zona boscosa, colinda justo con el campo militar 1F. A un lado ya están construyendo unos departamentos de lujo en la zona militar, porque ya vendieron esos 1.300.000 metros cuadrados. El lugar es maravilloso, tiene un ingreso verdaderamente de película. Subí unas fotos a Twitter, y luego ingresas por la puerta esta que tiene la leyenda de finales del siglo XVII, y en la parte alta tiene una terraza que da al río Tacubaya, que da al bosque. Podrás sentarte a leer ahí en un oasis absolutamente, aún hoy en pleno siglo XXI. Es infame que el desgobierno federal, el Instituto Nacional de Antropología e Historia lo tiene bajo su responsabilidad, pero no están haciendo absolutamente nada, no ha sido recuperado, debería estar integrado al patrimonio de la ciudad y colinda con la zona que están devastando para la construcción del tren rápido Toluca, Distrito Federal. Finalmente, ayer también me enteré que originalmente el trazo del tren iba a ir por la avenida Vasco de Quiroga, la gente se opuso y entonces derivó hacia la zona militar, con el agravante de que quieren vender toda la zona militar. Ya di a conocer también que nos llegó un documento nuevamente de la Secretaría de la Defensa Nacional del 1 de septiembre, donde establecen que van a destruir toda la industria militar mexicana con el pretexto de la seguridad para aumentar el valor del predio, y que van a hacer una estrategia de medios para justificar la venta de esos 8,5 millones de metros cuadrados de bosque. Es una brutalidad. Y ahora, con este descubrimiento para mí de la ermita de Vasco de Quiroga, ese gran humanista y pensador español, protector del pueblo indio en el siglo XVI, debe absolutamente replantearse el tema. Debe rescatarse la ermita, debe preservarse el bosque, debe todas esas instalaciones integrarse al patrimonio del pueblo de México y darse a su disfrute si el ejército quiere abandonar ese lugar. Y estamos aquí afuera del campo militar, el Vergel, afuera de la unidad habitacional militar El Vergel, repudiando la venta del campo militar número 1F. Porque así como han querido vender el campo militar 1F, 8,5 millones de metros cuadrados de bosque, como aquí lo comentaba Alfred, un lugar donde está la fábrica real de pólvora desde la época de la colonia, que tiene un acueducto de antes de la llegada de los españoles y un acueducto del siglo XVI, que está ahí a un lado la casa de Vasco de Quiroga del siglo XVI, una hermosa construcción en ruinas, y que quieren vender. Así de igual manera podrían querer vender esta unidad habitacional militar y sus instalaciones aledañas y el hospital
porque en el campo militar número 1 hay una zona habitacional que ya desocuparon, hay el banco, el ejército, estaba la zona, o está la zona ecuestre del Estado Mayor Presidencial, estaba la industria militar mexicana, que en teoría ya la sacaron del lugar. Y entonces yo, cuando me enteré de que estaban vendiendo una zona militar, primero dije, no puede ser, eso es una noticia falsa, no daba crédito. Cerraron las escuelas, sacaron a los militares que vivían en el campo militar número 9, pero ni así pudieron vender. Gracias a nuestra denuncia y a nuestra presión casi solitaria, se paró la venta del campo militar número 9, y como bien lo decía Guadalupe Aguilar Solache, una vez que ganemos la presidencia el domingo y nosotros las diputaciones, menos vamos a dejar que ese campo militar se venda, que es patrimonio del país, que es inaceptable que se entregue a una especulación inmobiliaria en una zona que abastece de agua a la ciudad. Además, si en Iztapalapa falta el agua, ahí están los acueductos desde la época de la colonia y sigue funcionando el abasto de agua de Santa Fe, ahí justo a un lado de la zona militar. Entonces, el tirar ese bosque, el crear un centro comercial, el generar zonas habitacionales, generaría un impacto negativo de mayor dificultad para el abasto de agua, además de que es una canallada. Ese es para Peña, además de que es una canallada. Ese es para Peña, además de que es una canallada. Eso deberías hacer cuando venden el campo militar. No, era un provocador, era una provocación barata ahí. Refrendamos nuestro respeto a las Fuerzas Armadas, no aquellos mandos que han bañado en sangre el país, no aquellos mandos como Cienfuegos que pretendían vender el campo militar número 1 en $1,000 millones, no aquellos mandos como el hijito este del militar que salió ayer, que andaba en el avión presidencial dándose la gran vida a costa del sufrimiento de nuestro pueblo. No, nosotros respetamos a las Fuerzas Armadas que con pundonor sirven a la patria, que se juegan diariamente la vida en defensa de nuestra independencia y nuestra soberanía, que se saben orgullosos descendientes del general Francisco Villa, del general Emiliano Zapata y de todos los hombres y mujeres que durante la revolución nos dieron patria. De esas Fuerzas Armadas nos sentimos orgullosos y honrados, herederos de lo mejor de la tradición de nuestro ejército surgido de la revolución, y manifestamos nuestro repudio a los mandos corruptos, a los mandos asesinos, a los mandos ligados al narco y a los grupos criminales. Vamos a barrer con toda esa corrupción, vamos a limpiar las instituciones de la República y las vamos a poner al servicio de nuestro pueblo. Compañero presidente López Obrador quiere vender el campo militar número 1F. Sí, como están ustedes oyendo. Nosotros recibimos información de que 8,5 millones de metros cuadrados de bosque en la salida de Constituyentes y Reforma, que es el campo militar número 1F donde estaba la industria militar mexicana, pretendía venderse en $1,000 millones. Hicimos un escándalo, ¿cómo van a vender un campo militar? Está la fábrica de pólvora, ahí llegó una parte del tren de Toluca al Distrito Federal que ha dañado una parte de ese bosque y tenían la pretensión de hacer una plaza comercial y departamentos de lujo. Ahora dicen que quieren hacer algunos departamentos de lujo para financiar la Guardia Nacional. De ninguna manera. Esos 8,5 millones de metros cuadrados del bosque deben integrarse al bosque de Chapultepec si ya no va a estar ahí el campo militar y ser parte del disfrute de la población del país, igual que la fábrica de pólvora. Está ahí lo que le llaman la ermita de Vasco de Quiroga, un costado que está en pésimo estado y hay que restaurarla, acueducto de la época de los pueblos originarios, acueducto de la época de la colonia. No es un despropósito, pero además la vialidad. Hay que recordar que un militar,
firmó un informe diciendo que había problemas de movilidad, como ahora le llaman, y es cierto que es un desastre constituyente y reforma casi a cualquier hora, y de abasto de agua. Y lo mataron. Dijeron que se había suicidado en Cancún. Y hoy, para financiar la Guardia Nacional, el compañero presidente pretende vender este campo. Por favor, es inaceptable. Los mismos argumentos en contra del gobierno de Peña aplican para el gobierno del compañero presidente. O sea, compañero presidente, ¿quieres financiar la Guardia Nacional? Que paguen sus impuestos los 16 empresarios que concentran 143,000 millones de dólares. Simplemente con que pagaran el 10%, ni siquiera el 30% de impuestos sobre el producto de la renta que les corresponde, tendrías para 14 guardias nacionales. Entonces, no es aceptable. Mario Delgado se opuso, Laida Sansores se opuso, siendo senadores ambos, se opuso Manuel Bartlett, que coordinaba la fracción del PT, que en realidad la fracción de Morena. Al final me ayudaron, Reforma hizo la denuncia, que fue lo que permitió que tomara fuerza, después de que mi compañero y yo fuimos amenazados de muerte. No hay ninguna justificación para la venta de ese campo militar. Es inaceptable. Yo no daba crédito, desde ayer vi declaraciones del secretario de la Defensa, pensé, como dicen ahora, que era fake news, que eran noticias falsas. Hoy en la mañana alguien dijo que lo había ratificado el compañero presidente en su conferencia de prensa mañanera. Alguien decía que había estado ahí, que no era cierto. Bueno, sí está el plan y no se debe permitir. Yo me voy a oponer con toda fuerza, como lo hice con el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque hoy es nuestro gobierno, vamos a tolerar una cosa de esta naturaleza. Es incalificable que se venda un campo militar, incalificable, y que se fomente la especulación inmobiliaria. Se plantea que las áreas verdes hay que preservarlas y le vamos a vender a los ricachos, o sea, todos en austeridad, pero que los ricos de este país puedan ir a vivir ahí a lo que era el campo militar número 1F. De ninguna manera. Te pido, compañero presidente López Obrador, que rectifiques, es un hierro grande esta determinación y hay que modificarla. Y hoy, desde temprano, desde la mañana, recibí una muy buena noticia. Me enviaron una copia por internet del diario oficial de la Federación, donde se establece que el campo militar número 1F no está ya en venta. Se restituye a la Secretaría de la Defensa Nacional toda esa área, 8,5 millones de metros cuadrados de bosque que pretendían vender Cienfuegos. El secretario de la Defensa, Imeade, secretario de Hacienda en su momento, autorizó la venta de toda esta área con el pretexto de modernizar la empresa militar, la industria militar mexicana. Pasaban por un negocio escandaloso. A mí, cuando me llegó la información de que estaban vendiendo el campo militar número 1, dije, pero claro que no, hombre, eso es un absurdo. Ahí está la fábrica de pólvora real del siglo XVI, de la época de la colonia. Hay un acueducto de antes de la época de la colonia. Esa zona ha abastecido de agua a la Ciudad de México toda la vida. Pasa por ahí el río Tacubaya. Está ahí colindante lo que fue la casa de Vasco de Quiroga, una construcción muy bella que está ahí abandonada, bajo responsabilidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es una zona de bosque, debería ser la cuarta sección del bosque Chapultepec para disfrute de los capitalinos. Las viviendas de los militares lo estaban sacando del lugar. Yo insistía en que se les dieran a los damnificados, querían tirarlas, hacer una zona comercial, una cosa infame. El teniente coronel, que ahora olvido su apellido, que hizo un informe diciendo las implicaciones de problemas de agua, de vialidad para el cambio del uso del suelo que tenía, fue asesinado. Dijeron que se suicidó en Cancún. Y yo mismo y mi compañera, mi pareja, recibimos amenazas de muerte. Estuvimos protestando insistentemente, hubo momentos de tensión muy grande y hubo momentos muy buenos. La primera protesta que llegamos estaban con toletes, con escudos, con máscaras antigases, un aparatazo de la policía militar absurdo, cerrado, con unas mantas enormes de que no podías entrar. Lo podían vender, pero no podías entrar.
Y la última protesta que hicimos, hubo momentos muy difíciles, hay escuelas dentro donde niños de las zonas colindantes, colonias populares van a estudiar, nos echaron a andar a las madres de familia que siempre andan apresuradas, hicieron canalladas también, pero en general siempre bien la gente del ejército. Y la última protesta que hicimos, un militar muy dignamente fue a quitar la lona donde decía se vende inmobiliaria MEA de Cienfuegos, la dobló y me la fue a entregar en un gesto de valor, de honor, de determinación, porque yo siempre estuve haciendo ahí discursos nacionalistas, recordando el origen del ejército de la revolución, de que son hijos e hijas del pueblo, de que se juegan la vida, de que tienen un pasado muy honorable, gente tan destacada como Villa o como Zapata fueron generales del ejército mexicano, de este ejército surgió la revolución. La verdad es que muy contento que hayamos logrado detener un puñado, todo el mundo se acobardaba, todo el mundo. Al final también muy solidaria la de Sansores, Manuel Bartlett, Mario Delgado, varios senadores de la República nos dieron ahí cobijo cuando estaba la presión de las amenazas de muerte. Estoy muy agradecido, estoy muy contento. Demostramos una vez más, no tenemos fuero, no tenemos nada más que nuestra convicción de que es patrimonio nacional y no debería venderse. Lo logramos, hay que estar contentos de ello. Yo agradezco mucho ese puñado de valientes de hombres y mujeres que nos acompañaron, bien poquitos. Hubo protestas en que se contaban con los dedos de las manos, pero no cejamos y ahí está el resultado. Pues muy contento.